El olor a carne asada impregnaba cada rincón de la colonia Independencia desde las 5 de la mañana. Don Esteban Garza llevaba 30 años despertándose a esa hora, preparando la masa, cortando cebolla y cilantro, calentando las tortillas en el comal de su taquería. San Benito le había puesto al negocio cuando lo heredó de su padre en 1954, 3 décadas antes de que todo comenzara a pudrirse desde adentro. Monterrey respiraba smog industrial aquella mañana de marzo. Las chimeneas de las fundidoras escupían humo negro contra un cielo que nunca terminaba de aclararse del todo. Don Esteban abría el portón metálico de su local mientras el sol apenas asomaba entre los edificios grises del centro. La ciudad despertaba lenta, pesada, como si cargara un secreto demasiado grande en el pecho. La taquería San Benito era un refugio para los trabajadores de la fundidora, los empleados del gobierno estatal y los estudiantes de la Universidad Autónoma que bajaban hambrientos después de las manifestaciones. Don Esteban no hacía preguntas, servía tacos de cabeza, de maciza, de lengua, tortillas recién hechas, salsa verde que picaba como el infierno, limones partidos en 4, nada más, nada menos. Pero ese marzo de 1984, algo cambió. La primera señal fue Ramiro Villarreal, un muchacho de 23 años, estudiante de filosofía, que todas las mañanas llegaba pidiendo 3 tacos de cabeza y un refresco de naranja. Ramiro era de esos jóvenes que hablaban mucho, que citaban a Marx y a Gramsci mientras masticaban, que discutían sobre la deuda externa y la crisis económica con cualquiera que quisiera escuchar. El miércoles 14 de marzo, Ramiro no llegó. Don Esteban no le dio importancia. Los estudiantes eran impredecibles, pensó. Quizás había un examen, una huelga, una resaca, pero el jueves tampoco apareció, ni el viernes. El lunes siguiente, don Esteban preguntó a otros estudiantes que frecuentaban el lugar. ¿Ramiro Villarreal? No lo hemos visto, respondió una muchacha de lentes gruesos y cabello corto. Dicen que se lo llevaron el martes en la noche. Venían en una camioneta sin placas. 3 hombres, vestidos de civil. Don Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor que emanaba del comal. Sabía lo que significaba eso. Todos en Monterrey lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Las desapariciones no eran nuevas. Habían comenzado años atrás, en el 70 y tantos, cuando los estudiantes empezaron a protestar demasiado fuerte, cuando los sindicatos pedían demasiado, cuando las voces se alzaban contra lo que no se podía nombrar. Durante las siguientes semanas, más rostros dejaron de aparecer en San Benito. Mónica Saldaña, profesora de sociología; Julián Reyes, obrero de la fundidora que organizaba asambleas clandestinas; Teresa Blanco, periodista del diario local que investigaba corrupción en la policía judicial. Uno por uno, los clientes habituales se desvanecían como humo en el viento de la ciudad industrial. Don Esteban servía tacos en silencio, escuchando conversaciones susurradas. Se los llevan de noche. Nadie sabe dónde están. Las familias van a la policía, pero nadie les da información. Dicen que hay fosas en las afueras de la ciudad. Dicen que los tiran en el desierto. Dicen que nunca los encuentran. Una mañana de abril, mientras don Esteban limpiaba las mesas antes de abrir, tocaron a la puerta. 3 golpes secos, autoritarios. Cuando abrió, encontró a 2 hombres de traje oscuro y lentes de sol, a pesar de que el sol apenas despuntaba. ¿Esteban Garza?, preguntó el más alto, un tipo de complexión robusta con bigote grueso. Servidor, necesitamos hablar. Adentro. Don Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se hizo a un lado. Los hombres entraron sin pedir permiso. Cerraron la puerta tras ellos. El aire se volvió denso, irrespirable.
Hemos notado que su establecimiento es frecuentado por ciertos elementos, dijo el hombre del bigote, paseándose entre las mesas como si fuera dueño del lugar. Estudiantes revoltosos, sindicalistas, gente que no entiende lo que le conviene. Yo solo vendo tacos, señor, a quien tenga hambre. Claro, claro. El segundo hombre, más delgado, con una cicatriz en la mejilla, sonrió sin ganas. Nadie dice que usted haga nada malo. Pero queremos que entienda algo, don Esteban. Esta ciudad necesita orden. México necesita estabilidad. No podemos permitir que ciertos elementos desestabilicen lo que tanto nos ha costado construir. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Tiene todo que ver. El hombre del bigote se acercó. Su aliento olía a café y tabaco. Usted ve gente, escucha conversaciones, sabe quiénes vienen, quiénes van. Queremos que nos mantenga informados. Nombres, horarios, de qué hablan. Don Esteban sintió náuseas. No puedo hacer eso, yo solo vendo tacos. La mano del hombre del bigote se posó en su hombro con fuerza. Don Esteban, usted tiene una hija, ¿verdad? Lupita, estudia en la Prepa 3. Bonita muchacha. Sería una lástima que algo le pasara en estos tiempos tan peligrosos. El corazón de don Esteban se detuvo. Lupita tenía 17 años, los ojos brillantes de su madre muerta, sueños de estudiar medicina. Era lo único que le quedaba en el mundo. No la metan a ella en esto, susurró. Entonces coopere. Es simple. Nos avisa cuando vea a ciertas personas. Le daremos una lista y a cambio su negocio prospera, su hija está segura, todos contentos. Los hombres se fueron dejando una tarjeta blanca sobre la mesa. Solo tenía un número telefónico, nada más. Don Esteban la tomó con manos temblorosas y la arrojó al fuego del comal. La vio arder hasta convertirse en cenizas negras. Pero el número quedó grabado en su memoria como una maldición. Esa noche, don Esteban no pudo dormir. Daba vueltas en la cama de su pequeño departamento sobre la taquería, escuchando los sonidos de Monterrey, sirenas a lo lejos, perros callejeros, el rumor constante de la ciudad que nunca dormía del todo. Pensaba en Lupita, en su risa, en cómo le contaba sobre sus clases, sus amigos, sus planes para el futuro. A las 3 de la mañana bajó a la taquería. Encendió una vela frente a la imagen de San Benito que su padre había puesto cuando abrió el negocio. Rezó por primera vez en años. Rezó por perdón para lo que sabía que tendría que hacer, o para lo que sabía que no podría hacer. Los días siguientes fueron un tormento. Don Esteban veía rostros en su taquería y se preguntaba, ¿este será el siguiente en desaparecer? ¿Esta muchacha que ríe con sus amigas estará viva mañana? Servía tacos con manos que temblaban. Sonreía con una mueca que ya no engañaba a nadie. Una semana después de la visita, llegó un sobre Manila deslizado por debajo de la puerta. Dentro había fotografías, 20 rostros. Algunos eran sus clientes, otros no los reconocía. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, todos con una cosa en común, ojos que miraban al futuro con esperanza, con rabia, con determinación de cambiar algo. El teléfono de la taquería sonó esa tarde. Don Esteban dejó que sonara 5 veces antes de contestar. «Don Esteban, ¿ya revisó el material que le enviamos?». Era la voz del hombre del bigote. «Sí. Bien. Cuando vea a alguno de esos, nos llama. Día, hora, ¿con quién están? Simple. ¿Y si no lo hago?». Una risa seca del otro lado de la línea. «Don Esteban, usted no quiere saber la respuesta a esa pregunta. Piense en Lupita, piense en su negocio, piense en todo lo que puede perder». Colgó. Esa noche, don Esteban quemó las fotografías una por una en el comal, viendo cómo las caras se retorcían en las llamas antes de desaparecer en humo negro. Pero sus rostros ya estaban grabados en su mente. Al día siguiente reconoció a uno de ellos.
Arturo Mendoza, estudiante de economía, 25 años, que llegó pidiendo tacos de maciza. Se sentó solo en una mesa del fondo, leyendo un periódico. Don Esteban sintió el peso del teléfono en su bolsillo como si fuera una piedra de molino. No llamó. Arturo terminó sus tacos, pagó, se fue. Don Esteban respiró aliviado. Pero 2 días después, Arturo no regresó. Y don Esteban se enteró por otros estudiantes que se lo habían llevado la noche anterior. Camioneta sin placas, 3 hombres, mismo patrón. Lo habrían seguido desde la taquería. Lo habrían agarrado de todas formas. O alguien más había llamado. Don Esteban no tenía respuestas. Solo un miedo que crecía como un tumor maligno en su pecho. El teléfono volvió a sonar. Vimos que Arturo Mendoza estuvo en su establecimiento hace 2 días. No recibimos su llamada, don Esteban. Yo no estaba seguro de que fuera él. No vuelva a dudar. La próxima vez llama. ¿Entendido? Sí. Pero don Esteban sabía que no podría hacerlo. No podría vivir sabiendo que su llamada selló el destino de alguien. No podría ver a Lupita a los ojos, sabiendo que la protegía a costa de la sangre de otros. Mayo llegó con calor infernal. Monterrey ardía bajo un sol que no daba tregua. La taquería San Benito seguía llenándose cada mañana, pero las conversaciones eran cada vez más bajas, las miradas más cautelosas. El miedo se había instalado en la ciudad como una niebla tóxica. Don Esteban notó algo más. Comenzaron a llegar clientes nuevos, hombres que no hablaban mucho, que comían rápido y observaban todo. Se sentaban en las esquinas, escuchaban, tomaban notas mentales. Don Esteban los reconocía. Eran orejas, informantes, extensiones de los hombres de traje oscuro. La ciudad se estaba convirtiendo en una red de vigilancia donde nadie confiaba en nadie. Una tarde de finales de mayo, mientras cerraba el negocio, don Esteban vio algo que le heló la sangre. Frente a la Prepa 3, una camioneta sin placas estaba estacionada. Adentro distinguió las siluetas de 3 hombres, esperando. Lupita saldría en media hora. Don Esteban corrió las cuadras que lo separaban de la escuela. Llegó sudando, jadeando, el corazón a punto de estallarle. Buscó a Lupita con la mirada desesperada entre decenas de estudiantes que salían. La encontró riendo con sus amigas cerca de la entrada. «¡Lupita!», gritó. «¡Lupita! ¡Ven acá! ¡Ahora!». Ella lo miró extrañada, pero obedeció. Se acercó mientras sus amigas se quedaban atrás, confundidas. «¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien? Nos vamos, ya». La tomó del brazo, la alejó de la escuela por una calle lateral. Desde la esquina, vio cómo los hombres de la camioneta observaban a las amigas de Lupita. Luego miraban alrededor buscándola a ella. «Papá, me estás asustando». Don Esteban no respondió hasta que estuvieron varias cuadras lejos, en una avenida con más gente, más testigos. «Lupita, necesito que me escuches. Las cosas están peligrosas, muy peligrosas. No quiero que salgas sola de la escuela. No hables con nadie que no conozcas. Si ves una camioneta sin placas, corres. ¿Me entiendes? Corres y gritas». «¿Qué está pasando? No puedo explicarte ahora. Solo prométeme que tendrás cuidado». Lupita lo miró con ojos asustados, pero asintió. «Te lo prometo». Esa noche el teléfono volvió a sonar. Don Esteban lo dejó sonar y sonar y sonar hasta que se detuvo. Luego comenzó de nuevo. Finalmente contestó. «Don Esteban, estamos perdiendo la paciencia. Déjenme en paz. Déjenme a mí y a mi hija en paz». «Eso no es posible. Ya está adentro. No hay salida. O coopera o sufre las consecuencias. Tiene 24 horas para pensarlo bien». Colgaron. Don Esteban se sentó en la oscuridad de su taquería, rodeado por el olor a grasa fría y tortillas viejas. Pensó en huir, en tomar a Lupita y desaparecer en la noche. Pero, ¿a dónde irían?
¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los encontraran? En todo México era igual. El sistema tenía ojos en todas partes, brazos que alcanzaban cada rincón del país. Pensó en ir a la policía, pero recordó que Teresa Blanco había desaparecido precisamente por investigar corrupción policial. Pensó en hablar con periodistas, pero los pocos que se atrevían a denunciar terminaban silenciados, exiliados o peor. No había escapatoria, solo decisiones imposibles. A la mañana siguiente, don Esteban abrió la taquería como siempre. Preparó la masa, cortó cebolla y cilantro, calentó el comal. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una determinación nacida de la desesperación. Cuando llegaron los primeros clientes, don Esteban los saludó con una sonrisa cansada. Servía tacos, cobraba, hacía su trabajo. Pero en su mente estaba formando un plan peligroso, quizás suicida, pero era lo único que se le ocurría. Si iban a convertir su taquería en un instrumento de vigilancia, él encontraría la forma de convertirla en algo más, en un refugio, en un punto de resistencia silenciosa, en un lugar donde la verdad se susurrara, aunque el miedo gritara. No sabía si funcionaría, no sabía si sobreviviría, pero sabía que no podría vivir consigo mismo si no lo intentaba. El teléfono sobre el mostrador parecía mirarlo, esperando. Las 24 horas casi habían pasado. Don Esteban lo ignoró y siguió haciendo tacos. Junio trajo lluvias torrenciales que inundaban las calles de Monterrey, convirtiendo las avenidas en ríos de agua sucia que arrastraban basura y secretos por igual. Don Esteban observaba la lluvia golpear los cristales de su taquería mientras el vapor de las ollas creaba fantasmas en el aire húmedo. Habían pasado 2 semanas desde que ignoró la última llamada, y el silencio que siguió era más aterrador que cualquier amenaza. Lupita ahora llegaba directamente de la escuela a la taquería, hacía sus tareas en una mesa del fondo mientras don Esteban trabajaba. Él insistió en que no saliera sola, que no hablara con extraños, que tuviera cuidado. Ella aceptó sin hacer demasiadas preguntas, pero don Esteban veía en sus ojos que entendía que algo terrible estaba sucediendo, algo que su padre trataba de protegerla de conocer. Los clientes habituales seguían llegando, aunque en menor número. Las desapariciones continuaban. Alberto Fuentes, mecánico del barrio que había organizado una protesta por las condiciones laborales. Silvia Mora, enfermera del hospital universitario que denunció el desvío de medicamentos. Uno tras otro, los rostros se borraban de Monterrey como si nunca hubieran existido. Pero algo estaba cambiando también. Una resistencia silenciosa comenzaba a tejerse en las sombras. Don Esteban lo notaba en las miradas que intercambiaban algunos clientes, en las conversaciones codificadas, en las notas que se pasaban de mano en mano bajo las mesas. Un martes por la tarde, cuando la taquería estaba casi vacía por la lluvia, entró un hombre que don Esteban no había visto antes. Alto, de unos 40 años, con el rostro marcado por el sol y las manos callosas de quien había trabajado toda su vida. Se sentó en el mostrador. Pidió 3 tacos de cabeza. «Don Esteban», dijo en voz baja mientras masticaba, «me manda Guadalupe Villarreal». El corazón de don Esteban dio un vuelco. Guadalupe era la madre de Ramiro, el estudiante que había desaparecido en marzo. La había visto un par de veces en los últimos meses, preguntando en el barrio, pegando carteles con la foto de su hijo, llorando en silencio frente a oficinas gubernamentales que le cerraban las puertas. «¿Cómo está ella?», preguntó don Esteban, sirviéndole más salsa. «Destruida, como todas las madres que buscan a sus hijos, pero también furiosa, y la furia, don Esteban, puede ser más poderosa que el miedo». El hombre sacó una servilleta y escribió algo rápidamente. La deslizó hacia don Esteban.
Mañana, 9 de la noche, esta dirección. Hay otras personas como usted. Gente que quiere hacer algo. Gente que está cansada de vivir de rodillas. ¿Qué van a hacer?, susurró don Esteban. Documentar, recordar, resistir. Cada nombre que no se olvida es una victoria contra ellos. Cada historia que se cuenta es una grieta en su poder. El hombre terminó sus tacos, pagó, se fue bajo la lluvia. Don Esteban guardó la servilleta en su bolsillo, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Esa noche, después de cerrar, mientras Lupita dormía en el departamento de arriba, don Esteban sacó la servilleta. La dirección era en la Colonia Obrera, un barrio de casas pequeñas y calles estrechas, donde la gente se conocía desde hacía generaciones. Sabía que ir era arriesgado, sabía que podrían estar vigilando, pero también sabía que no podía seguir solo con este peso. Al día siguiente transcurrió con una lentitud agónica. Don Esteban atendía a los clientes mientras el reloj en la pared avanzaba como si tuviera las manecillas de cemento. A las 8 cerró la taquería. Le dijo a Lupita que tenía que salir un momento, que cerrara bien la puerta, que no le abriera a nadie. ¿A dónde vas, papá?, preguntó ella dejando su libro de biología. A arreglar un asunto del negocio. No tardo. Lupita lo miró con esos ojos que veían más de lo que él quería que viera. Ten cuidado. Don Esteban tomó un camión que lo llevó a la Colonia Obrera. Las calles estaban mojadas por la lluvia de la tarde, los charcos reflejaban las luces amarillentas de los faroles. Caminó tratando de parecer casual, pero cada sombra le parecía una amenaza, cada auto estacionado una posible trampa. Encontró la casa, pequeña, pintada de azul desteñido, con una reja de hierro y un jardín descuidado. Tocó 3 veces como le habían indicado. La puerta se abrió apenas una rendija. Unos ojos lo observaron. Luego se abrió por completo. «Pase rápido», dijo una mujer de unos 50 años, jalándolo dentro. La sala estaba llena. Al menos 15 personas sentadas en sillas plegables, en el sofá, en el piso. Don Esteban reconoció algunos rostros. Doña Guadalupe Villarreal, con los ojos enrojecidos, pero la mandíbula apretada en determinación. El profesor Hernández, que había perdido a su esposa Mónica. Don Ricardo, un obrero cuyo hijo Julián había desaparecido. Don Esteban, Guadalupe se levantó, le estrechó la mano con fuerza. «Gracias por venir, sé que es arriesgado». «Todos estamos arriesgados solo por estar vivos», respondió él. La reunión comenzó. Hablaron en voz baja, las cortinas cerradas, una radio encendida para enmascarar las conversaciones en caso de que alguien estuviera escuchando desde afuera. «Somos familias de desaparecidos», explicó Guadalupe. «Pero también somos testigos, documentalistas, resistentes. Cada uno de nosotros lleva un registro de lo que está pasando. Nombres, fechas, circunstancias de las desapariciones, testimonios de quienes vieron algo, información que algún día, cuando esto termine, servirá para hacer justicia». Un hombre joven, con lentes y una libreta, habló. «Yo era estudiante de periodismo. Ahora no puedo publicar nada porque los periódicos tienen miedo o están comprados. Pero documento todo, entrevisto a familias, investigo conexiones. Hay un patrón. Los que desaparecen son líderes comunitarios, estudiantes activos, trabajadores que organizan, periodistas que investigan. No es aleatorio, es sistemático». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó don Esteban. «Ellos tienen el poder, las armas, las instituciones». «Tenemos la memoria», respondió Guadalupe. «Y tenemos entre nosotros. Cada nombre que recordamos, cada historia que preservamos es un acto de resistencia. Ellos quieren que olvidemos, que tengamos miedo, que nos quedemos callados. Pero nosotros vamos a gritar en silencio, vamos a documentar cada desaparición. Y cuando llegue el momento, el mundo va a saber lo que pasó en Monterrey en 1984.
Don Esteban sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza, pequeña, frágil, pero real. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó. Su taquería es un lugar de encuentro. Usted ve gente, escucha cosas. Si alguien le cuenta sobre una desaparición, nos lo hace saber. Si un familiar necesita ayuda, lo conecta con nosotros. No le pedimos que se arriesgue directamente, solo que sea un puente. Don Esteban asintió. Puedo hacer eso. La reunión duró 2 horas. Intercambiaron información, planearon futuras reuniones, discutieron formas de protegerse. Cuando terminó, salieron de uno en uno, con intervalos de varios minutos para no llamar la atención. Don Esteban caminó de regreso a la parada del camión sintiéndose menos solo, pero también más consciente del peligro. Si lo habían seguido, si alguien sabía que había estado en esa reunión, las consecuencias serían terribles. Llegó a casa pasadas las 11. Lupita estaba despierta, esperándolo con una taza de café en las manos. ¿Todo bien?, preguntó. «Todo bien, mija». Ella lo miró, dudó, luego habló. «Papá, yo sé que algo malo está pasando. No soy tonta. Veo las noticias. Escucho lo que dicen en la escuela. Gente que desaparece, familias que buscan, miedo en todos lados». Don Esteban se sentó junto a ella, agotado. «Lupita, no me digas que no es nada. Respétame lo suficiente para decirme la verdad». Él la miró. Su niña ya no era una niña. Era una mujer joven con ojos que exigían honestidad. «Tienes razón. Hay gente que desaparece. Gente que dice lo que no se debe decir. Que pregunta lo que no se debe preguntar. Y hay otros que solo tratan de sobrevivir. Pero yo no puedo quedarme callado. No puedo vivir con miedo y ya». «¿Qué vas a hacer?» «Lo poco que pueda. Ayudar a las familias. Documentar lo que pasa. Recordar los nombres». Lupita guardó silencio un momento, luego dijo: «Yo también quiero ayudar». «No, tú te mantienes al margen. Estudias, vives tu vida. Te quedas segura». «Papá, si tú estás en peligro, yo ya estoy en peligro. Si algo te pasa a ti, ¿qué va a ser de mí? Prefiero estar contigo en esto que vivir con miedo esperando que algo malo pase». Don Esteban sintió un nudo en la garganta. Quería protegerla, mantenerla alejada de todo esto, pero también sabía que tenía razón. Ya estaban dentro, ya no había vuelta atrás. «Está bien», dijo finalmente, «pero promete que serás cuidadosa, que no correrás riesgos innecesarios. Te lo prometo». Se abrazaron en silencio mientras afuera Monterrey dormía su sueño inquieto, vigilado por sombras que nunca descansaban. Los días siguientes, don Esteban comenzó su trabajo silencioso. Cuando algún cliente mencionaba una desaparición, anotaba los detalles en una libreta que guardaba bajo el colchón. Nombres, fechas, circunstancias. Cuando una madre desesperada entraba preguntando si alguien había visto a su hijo, don Esteban la conectaba discretamente con Guadalupe. Lupita ayudaba también, escuchando conversaciones en la escuela, pasando información. Se había unido a un grupo de estudiantes que organizaban protestas silenciosas. Se paraban en las plazas con carteles de desaparecidos sin decir palabra, solo mostrando los rostros. La policía los dispersaba, pero volvían al día siguiente. A mediados de junio, algo cambió la dinámica de la ciudad. Apareció un cuerpo. Fue encontrado en las afueras de Monterrey, en un terreno baldío cerca de las vías del tren. El cuerpo estaba en estado de descomposición avanzada, pero fue identificado como Arturo Mendoza, el estudiante de economía que había desaparecido en abril. La noticia se esparció por la ciudad como pólvora. Familias de otros desaparecidos se aglomeraron en la morgue, desesperadas por identificar a sus seres queridos, aterradas de encontrarlos, aterradas de no encontrarlos. Don Esteban fue con Guadalupe. Ella rogaba que no fuera Ramiro, pero también necesitaba saber. No lo era,
Pero había otros cuerpos. 3 más, sin identificar aún. Todos con signos de tortura, todos arrojados como basura en el mismo terreno. «Quieren que tengamos miedo», dijo Guadalupe en voz baja mientras salían de la morgue. «Quieren que veamos lo que le pasa a quienes se atreven a pensar diferente». «Lo están logrando», admitió don Esteban. «Entonces no podemos dejarlos ganar. Tenemos que seguir. Por ellos, por los que ya no pueden hablar». Esa noche, la reunión del grupo de familias fue más numerosa, 20 personas, luego 30. La sala de la Casa Azul ya no era suficiente. Se movieron al sótano de una iglesia donde el padre Sebastián, un sacerdote jesuita que había sido amenazado por sus homilías sobre justicia social, les ofrecía refugio. «Esto se está convirtiendo en algo más grande», dijo el estudiante de periodismo, ahora convertido en cronista de la represión. «No solo en Monterrey, en todo México, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Oaxaca. Es un patrón nacional, una guerra sucia contra cualquiera que cuestione el sistema». «Guerra sucia», repitió alguien, «es un genocidio silencioso». Don Esteban escuchaba, tomaba notas mentales, aprendía. La red de resistencia se extendía más allá de lo que imaginaba. Había periodistas exiliados que recibían información y la publicaban en periódicos extranjeros. Había abogados que llevaban casos en tribunales internacionales. Había organizaciones de derechos humanos que documentaban todo. Pero también había infiltrados. La paranoia crecía. ¿Quién era de confiar? ¿Quién podría ser una oreja del gobierno? Una noche de finales de junio, don Esteban cerró la taquería y encontró un sobre manila bajo la puerta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Fotografías de la reunión en la Casa Azul. Fotografías de Lupita en una protesta silenciosa. Fotografías de don Esteban caminando con Guadalupe. Y una nota. «Sabemos todo. Última oportunidad. Coopera o desapareces». Don Esteban sintió que el mundo se desmoronaba. Sabían todo. Los habían estado vigilando desde el principio. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Horas? ¿Días? Subió corriendo al departamento. Lupita estaba estudiando. «Recoge lo esencial, nos vamos. Ahora». «¿Qué pasó?» «Nos descubrieron. Tenemos que salir de Monterrey». Lupita palideció, pero no discutió. Comenzó a meter ropa en una mochila. Don Esteban hizo lo mismo. Dinero, documentos, la libreta con los nombres de los desaparecidos. Salieron por la puerta trasera, evitando la calle principal. Caminaron rápido por callejones, mezclándose con las sombras. Don Esteban sabía que tenían que llegar a la terminal de autobuses, tomar el primer camión que saliera, no importaba a dónde. Pero cuando doblaron una esquina, se encontraron con una camioneta sin placas bloqueando el paso. Se detuvieron en seco, las puertas se abrieron, 3 hombres bajaron. Don Esteban empujó a Lupita detrás de él. «Corre», susurró, «no te voy a dejar. Corre, ahora». Los hombres se acercaban. Don Esteban reconoció al del bigote grueso. Sonreía. Don Esteban no aprendió la lección. De pronto, desde otra esquina, apareció un auto. Se detuvo derrapando. La puerta se abrió. «¡Súbanse!», gritó una voz. Era el hombre que había visitado la taquería, el que trajo el mensaje de Guadalupe. Don Esteban no lo pensó. Tomó a Lupita de la mano y corrieron hacia el auto. Los hombres de la camioneta reaccionaron, sacaron armas. Un disparo resonó en la noche. Don Esteban sintió un ardor en el hombro, pero siguió corriendo. Se arrojaron dentro del auto. Las llantas chirriaron. Salieron a toda velocidad mientras las balas golpeaban la carrocería. «¿Están bien?», preguntó el conductor, tomando curvas cerradas por calles secundarias. «Me dieron», jadeó don Esteban, presionando su hombro. La sangre manchaba su camisa. «Papá». Lupita lloraba, presionando la herida con sus manos. «Aguanta, los voy a sacar de la ciudad. Tenemos una casa de seguridad en Saltillo, ahí estarán a salvo por ahora».
Monterrey se alejaba por la ventana trasera. Don Esteban miraba las luces de la ciudad, su ciudad, donde había nacido, donde había vivido 60 años, donde su taquería San Benito había alimentado a generaciones. Sabía que quizás nunca volvería. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Sabía que algunos nombres nunca serían olvidados, por más que los tiranos lo intentaran. Saltillo recibió a don Esteban y Lupita con un calor seco y un silencio diferente al de Monterrey. La casa de seguridad era un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, en un edificio de 3 pisos donde nadie hacía preguntas. El conductor que los rescató, quien finalmente se presentó como Fernando Castillo, ex sindicalista de la minera, los dejó con provisiones para una semana y un número telefónico para emergencias. No salgan innecesariamente, no hablen con vecinos, mantengan las cortinas cerradas, instruyó Fernando mientras curaba la herida de bala en el hombro de don Esteban. La bala había atravesado limpiamente, sin tocar el hueso, pero dolía como si le hubieran metido hierro al rojo vivo. Guadalupe se pondrá en contacto. Estamos organizando rutas para sacar a más gente. Esto se está poniendo muy feo. Cuando Fernando se fue, don Esteban y Lupita se quedaron solos en el departamento vacío. 2 cuartos, una cocina pequeña, un baño con azulejos agrietados. Las ventanas daban a un patio interior donde unos niños jugaban fútbol, ajenos a las tragedias que se desarrollaban en las sombras de México. Lupita preparó café en una cafetera vieja que encontraron en la alacena. Se sentaron en el piso porque no había muebles, la espalda contra la pared, las tazas calientes entre las manos. ¿Y ahora qué?, preguntó Lupita con voz pequeña. Don Esteban no tenía respuesta. Habían huido de Monterrey, pero ¿hacia qué? No podían volver. Su taquería estaba perdida, probablemente ya clausurada o peor, convertida en propiedad de alguien más. Sus vidas anteriores habían terminado en el momento en que subieron a ese auto. Ahora sobrevivimos, dijo finalmente, y seguimos documentando, seguimos recordando, es lo único que podemos hacer. Los días en Saltillo se arrastraban con una lentitud tortuosa. Don Esteban pasaba las horas mirando por la rendija de las cortinas, viendo la vida normal de la gente. Trabajadores que salían temprano, niños que iban a la escuela, vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías. Una vida que a él ya no le pertenecía. Lupita trataba de mantener una rutina. Hacía ejercicio en el pequeño espacio, leía los libros que Fernando les había traído, escribía en un cuaderno. Don Esteban notaba que estaba procesando todo lo que había pasado, tratando de encontrar sentido en el caos. «Papá», dijo una tarde mientras comían tortillas frías con frijoles de lata, «¿tú crees que valió la pena todo esto? Ayudar a las familias, documentar los nombres. Casi nos matan. Perdimos todo». Don Esteban masticó despacio, pensando. ¿Sabes qué hubiera pasado si no hubiera hecho nada? Hubiera vivido con miedo cada día. Hubiera traicionado a gente inocente solo por protegerme. Me hubiera convertido en lo que ellos querían. Alguien sin dignidad, sin valor, un cómplice silencioso. Eso es peor que la muerte, Lupita. Es estar muerto en vida. Pero estamos escondidos, huyendo. Estamos vivos y libres, no en el sentido de que podamos ir a donde queramos, pero libres de la culpa de ser cómplices, libres de haber elegido el silencio sobre la verdad. Lupita asintió lentamente. Entiendo. Una semana después de su llegada, tocaron a la puerta. 3 golpes, pausa, 2 golpes más. La señal que Fernando les había dicho. Don Esteban abrió y encontró a Guadalupe Villarreal, más delgada que la última vez, con ojeras profundas, pero los ojos ardiendo con determinación. «Don Esteban, Lupita», los abrazó rápidamente. «Tenemos poco tiempo. Vine a actualizarlos y a pedirles ayuda.
Se sentaron en el piso de la sala. Guadalupe sacó una carpeta llena de documentos. La situación en Monterrey empeoró. Después de que ustedes escaparon, hubo una redada masiva. Arrestaron a 15 personas de nuestro grupo. El padre Sebastián está en el hospital. Lo golpearon brutalmente. La Casa Azul fue quemada. Están tratando de destruir cualquier evidencia de lo que está pasando. Don Esteban sintió náuseas. ¿Y los arrestados? Algunos fueron liberados con advertencias. Otros, no sabemos. Probablemente en cárceles clandestinas. O peor. Guadalupe respiró profundo, controlando las lágrimas. Pero hay buenas noticias también. La información que documentamos llegó a manos de una Comisión de Derechos Humanos Internacional. Están investigando, están presionando al gobierno mexicano. No es mucho, pero es algo. ¿Qué podemos hacer desde acá?, preguntó Lupita. Guadalupe miró a la joven con respeto. Estamos reorganizando la red. Saltillo se está convirtiendo en un punto de refugio para gente que huye de Monterrey y otras ciudades. Necesitamos crear un sistema para documentar testimonios de sobrevivientes, de familias. Don Esteban, usted tiene experiencia escuchando a la gente, ganándose su confianza. Lupita, tú eres joven, puedes moverte con más facilidad, llevar mensajes, hacer conexiones. Lo haremos, respondió don Esteban sin dudar. Durante las siguientes semanas, el departamento se convirtió en un centro de operaciones clandestino. Llegaban personas a todas horas, siempre con las señales correctas, siempre con historias que partían el alma. Una madre cuyo hijo de 16 años desapareció después de una protesta estudiantil. Un obrero al que torturaron durante 3 días antes de dejarlo ir con la advertencia de nunca hablar. Una maestra que vio cómo se llevaban a su director en plena luz del día frente a los alumnos. Don Esteban escuchaba cada historia, tomaba notas cuidadosas, ofrecía café y palabras de consuelo que sabía eran insuficientes pero necesarias. Lupita organizaba los testimonios, los transcribía limpiamente, los guardaba en carpetas que luego se pasaban a contactos que los hacían llegar a organizaciones internacionales. Era un trabajo agotador, emocional y físicamente. Cada noche, don Esteban soñaba con los rostros de los desaparecidos. Cada mañana despertaba preguntándose si ese día tocarían a la puerta los hombres de la camioneta sin placas. Pero seguían adelante. Julio trajo noticias que sacudieron a México. Un grupo de madres de desaparecidos organizó una marcha en la Ciudad de México, demandando respuestas, exigiendo justicia. Miles de personas se unieron. La prensa internacional cubrió el evento. El gobierno no pudo ignorarlo. Están empezando a tener miedo, dijo Fernando cuando visitó el departamento con provisiones. Cuando las madres se levantan, cuando ya no les importa el peligro porque el dolor es más grande que el miedo, los tiranos empiezan a temblar. Don Esteban veía las noticias en una televisión pequeña que Fernando les había traído. Veía a las mujeres marchando, llevando fotografías de sus hijos, sus esposos, sus hermanos. Veía a Guadalupe entre ellas, su rostro en primer plano en las cámaras internacionales, gritando el nombre de Ramiro. Se sintió orgulloso y también culpable por no estar ahí. «No te sientas mal», le dijo Lupita como si le leyera la mente. «Tú estás haciendo tu parte aquí. No todos tienen que estar en las marchas. Algunos tienen que estar en las sombras, documentando, preservando la verdad». Tenía razón, pero no aliviaba el peso. A finales de julio llegó un visitante inesperado, un hombre de unos 30 años, con barba descuidada y ojos cansados. Se identificó como Miguel Ángel Torres, periodista que había trabajado para varios periódicos nacionales antes de ser amenazado y forzado al exilio interno. «Estoy escribiendo un libro», explicó, «sobre la guerra sucia en México, sobre las desapariciones, las torturas, el aparato represivo del Estado.
Quiero que la historia se sepa, que no se olvide, que algún día sirva para hacer justicia. ¿Y qué necesita de nosotros?, preguntó don Esteban. Sus testimonios, los nombres que han documentado, las historias que han escuchado. Con su permiso, quiero incluirlos en el libro. No usaré nombres reales, protegeré identidades, pero quiero que sus voces sean escuchadas. Don Esteban miró a Lupita. Ella asintió. Adelante, dijo don Esteban, pero con una condición. Cuando publique ese libro, quiero que incluya el nombre de mi taquería, San Benito, en Monterrey. Quiero que la gente sepa que ahí, entre tacos y tortillas, se resistió, se documentó, se recordó. Miguel Ángel sonrió por primera vez. Será el título de un capítulo. Pasaron 3 días entrevistando con Miguel Ángel. Don Esteban contó su historia desde el principio. Las amenazas, las fotos, el dilema moral, la decisión de resistir. Lupita habló de las protestas silenciosas, del miedo que sentía cada vez que salía de casa, de la rabia que la mantenía en movimiento. Miguel Ángel llenó 2 cuadernos con notas. Esto es oro, decía. Oro doloroso, pero necesario. Cuando se fue, prometió enviarles una copia del manuscrito cuando estuviera terminado. Don Esteban no sabía si alguna vez lo vería publicado. Los libros sobre estos temas tendían a ser censurados, prohibidos, quemados. Pero al menos existiría. Al menos la verdad estaría escrita en algún lugar. Agosto llegó con un calor infernal que convertía el departamento en un horno. Don Esteban y Lupita pasaban las tardes sentados cerca de la ventana, buscando cualquier brisa. Habían caído en una rutina: levantarse temprano, organizar los testimonios que llegaban, preparar comida simple, escuchar las noticias, dormir inquietos. Pero la rutina se rompió una noche cuando llegó Fernando con una noticia urgente. Encontraron otra fosa común, en las afueras de Monterrey. 50 cuerpos, tal vez más. Están excavando. Las familias están desesperadas tratando de identificar a sus seres queridos. Don Esteban sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Ramiro? Aún no se sabe. Guadalupe está allá. Es un caos. El gobierno dice que son narcotraficantes, que no tienen nada que ver con desapariciones políticas. Pero todos sabemos la verdad. Esa noche, don Esteban no pudo dormir. Pensaba en los 50 cuerpos en esa fosa, 50 personas que habían tenido nombres, familias, sueños, 50 historias borradas como si nunca hubieran existido, 50 agujeros en el tejido social de México que nunca sanarían del todo. ¿Papá? La voz de Lupita en la oscuridad. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Nada está bien. Lupita encendió una lámpara pequeña, se sentó junto a él en el colchón en el piso. Yo tampoco, pero seguimos aquí, seguimos documentando, recordando, resistiendo. Como dijiste, es mejor que estar muertos en vida. Don Esteban la abrazó, su niña, su razón para seguir adelante. Te prometo algo, Lupita, algún día esto va a terminar, algún día la verdad saldrá a la luz. Algún día habrá justicia. Tal vez no la veamos nosotros, pero pasará. Y cuando pase, los nombres que documentamos estarán ahí. Las historias que preservamos servirán de testimonio. No habrán muerto en vano. Lo sé, papá, lo sé. Se quedaron así, abrazados en la oscuridad de un departamento en Saltillo, 2 personas entre miles que se negaban a olvidar, que se negaban a callar, que se negaban a dejar que el miedo los convirtiera en cómplices del silencio. Afuera, México sangraba. Pero en ese pequeño departamento, en cientos de lugares similares por todo el país, la resistencia silenciosa continuaba, nombre por nombre, historia por historia, testimonio por testimonio. La verdad no se puede enterrar para siempre. Eventualmente, como los cuerpos en las fosas comunes, emerge a la superficie.
y cuando emerge, cambia todo. Septiembre pintó Saltillo con tonos melancólicos. Las lluvias esporádicas lavaban las calles, pero no podían limpiar el peso que cargaba la ciudad. Un peso invisible de secretos y miedos compartidos. En el departamento que don Esteban y Lupita llamaban hogar, temporalmente, las carpetas con testimonios se apilaban contra las paredes, creciendo como un archivo viviente de la tragedia mexicana. La noticia de la fosa común había sacudido al país. Las imágenes de familias identificando a sus muertos llenaban los noticieros, imposibles de censurar completamente porque la prensa internacional estaba presente. Don Esteban veía las escenas con el corazón destrozado. Madres cayendo de rodillas al reconocer una prenda de ropa. Padres con los puños apretados conteniendo la rabia. Hermanos llorando sobre bolsas negras que contenían lo que quedaba de sus seres queridos. Ramiro Villarreal fue identificado entre los cuerpos. Guadalupe lo supo por un reloj que le había regalado en su cumpleaños 18, un reloj barato de plástico que sobrevivió cuando la carne y los huesos no lo hicieron. Fernando trajo la noticia al departamento. Don Esteban y Lupita lloraron con él. No conocían bien a Ramiro, solo lo habían visto unas cuantas mañanas pidiendo sus tacos de cabeza, hablando de filosofía y cambio social. Pero su muerte representaba todas las muertes, todos los sueños truncados, todas las voces silenciadas. Guadalupe quiere que vayan al funeral, dijo Fernando. Será en Monterrey, en la iglesia del Sagrado Corazón. Dice que es importante que estén ahí, que Ramiro hubiera querido que estuvieran. Es peligroso, objetó Lupita. Estarán vigilando. Por eso mismo tenemos que ir, respondió don Esteban con una determinación nueva en la voz. Ya no podemos escondernos para siempre. Ya no podemos dejar que el miedo dicte cada decisión. Ramiro murió peleando por un México mejor. Lo mínimo que podemos hacer es honrar su memoria. Hicieron el viaje de regreso a Monterrey en el auto de Fernando, tomando carreteras secundarias, evitando retenes. La ciudad apareció en el horizonte como un espejismo gris, sus chimeneas industriales escupiendo humo contra un cielo plomizo. Don Esteban sintió una mezcla de nostalgia y horror al ver las calles que conocía de memoria. Pasaron frente a la taquería San Benito. Estaba cerrada, con un letrero de "Se renta" pegado en la ventana. Las mesas adentro estaban vacías, cubiertas de polvo, el comal frío, un fantasma de lo que había sido. «Algún día volverá a abrir», murmuró don Esteban. «Tal vez no yo quien la abra, pero alguien lo hará, y servirá tacos de nuevo, y la gente se reunirá de nuevo, y hablarán libremente de nuevo». El funeral de Ramiro fue multitudinario. Cientos de personas llenaban la iglesia y se desbordaban hacia la calle. Estudiantes, trabajadores, profesores, familias de otros desaparecidos, todos vestidos de negro, todos llevando flores, todos con los ojos rojos de tanto llorar. Don Esteban y Lupita se mantuvieron al fondo, tratando de no llamar la atención. Pero Guadalupe los vio. Se abrió paso entre la multitud y los abrazó con fuerza. «Vinieron», dijo con voz quebrada. «Gracias, gracias». «Lo sentimos mucho, Guadalupe. No sientan pena, sientan rabia, rabia que los mantenga vivos, que los mantenga luchando. Ramiro creía en un México diferente. Murió por esa creencia. Ahora nos toca a nosotros hacer que su muerte signifique algo». El padre Sebastián, todavía con moretones visibles en el rostro de la golpiza que había sufrido, ofició la misa. Su homilía fue valiente, directa, un grito contra la injusticia envuelto en palabras de fe. Ramiro Villarreal no murió en un accidente, no murió de enfermedad. Fue asesinado por un sistema que teme a los jóvenes que piensan, que cuestionan, que sueñan con algo mejor. Fue asesinado porque se atrevió a decir la verdad en un país donde la verdad es un crimen. Pero su muerte no será en vano.
Cada uno de nosotros aquí presente lleva la responsabilidad de continuar su lucha, de no olvidar, de no perdonar hasta que haya justicia. Las palabras resonaron en la iglesia. Don Esteban vio rostros de determinación entre las lágrimas, vio puños apretados, vio ojos que ya no miraban al piso sino al frente, desafiantes. Algo estaba cambiando. El miedo seguía presente, pero ya no era el único sentimiento. La rabia colectiva, la indignación compartida, el hartazgo de vivir en un país donde desaparecer personas era política de Estado. Todo eso estaba cristalizando en una fuerza que empezaba a ser imparable. Después del funeral, durante el velorio en casa de Guadalupe, don Esteban escuchó conversaciones diferentes a las de meses atrás. Ya no eran solo lamentos susurrados, eran planes, organizaciones, estrategias. Vamos a formar una asociación de familias de desaparecidos, decía un hombre con camisa blanca y corbata negra. Legal, oficial, que no puedan ignorarnos. Tenemos que presionar para que se abran las cárceles clandestinas, agregaba una mujer de mediana edad. Sabemos que existen, tenemos testimonios, necesitamos que organismos internacionales vengan a investigar y documentar todo, añadió el estudiante de periodismo que don Esteban conocía de las reuniones. Cada nombre, cada fecha, cada circunstancia. Construir un archivo histórico que en el futuro sirva para hacer juicios, como en Argentina, como en Chile. Algún día tendremos nuestro juicio. Don Esteban se acercó al grupo. Cuenten conmigo. Puedo ayudar con los testimonios, con documentación, desde Saltillo o desde donde sea necesario. Y yo también, añadió Lupita apareciendo a su lado. Guadalupe les puso una mano en los hombros. Eres una buena hija, Lupita. Ramiro hubiera estado orgulloso de ti. Cuando cayó la noche, Fernando los sacó de Monterrey por las mismas rutas discretas, pero don Esteban sentía que algo había cambiado en él. Ya no estaba huyendo. Estaba en movimiento estratégico. Había una diferencia. De vuelta en Saltillo, don Esteban y Lupita intensificaron su trabajo. El departamento se convirtió en un centro de documentación cada vez más organizado. Consiguieron una máquina de escribir usada y Lupita pasaba horas transcribiendo testimonios. Don Esteban desarrolló un sistema de archivo, categorizando casos por fecha, ubicación, perfil de la víctima. También comenzaron a recibir visitas de académicos, de investigadores de derechos humanos, de periodistas extranjeros que estaban documentando la represión en México. Don Esteban les abría sus archivos, les contaba su historia, les conectaba con otras familias. Esto que están haciendo es invaluable, le dijo una investigadora de una universidad estadounidense. Están construyendo memoria histórica en tiempo real. Esto será fundamental cuando llegue el momento de la justicia transicional. Don Esteban no entendía todos los términos académicos, pero entendía la esencia. Lo que estaban haciendo importaba. No era en vano. Octubre trajo aire fresco y un poco de alivio del calor sofocante. También trajo noticias de cambios políticos. La presión internacional estaba teniendo efecto. El gobierno mexicano, preocupado por su imagen, comenzó a hacer concesiones mínimas. Se formó una comisión para investigar desapariciones, aunque todos sabían que sería una farsa. Pero es algo, argumentaba Fernando durante una de sus visitas. Es una grieta en el muro. Y las grietas eventualmente hacen que los muros caigan. Don Esteban quería creer eso. Necesitaba creer eso. Una tarde de finales de octubre, mientras Lupita estaba comprando víveres y don Esteban organizaba documentos, alguien tocó a la puerta. No con la señal habitual, solo un toque simple. Don Esteban se congeló. ¿Los habían encontrado? Después de meses de cuidado, ¿habían cometido un error? ¿Quién?, preguntó sin abrir. Don Esteban Garza, policía judicial. Abra la puerta. El corazón se le detuvo. Era el fin. Pensó en Lupita.
Agradeció que no estuviera ahí. Tal vez podría escapar, mantenerse escondida, seguir el trabajo. Abrió la puerta lentamente. 2 hombres uniformados estaban ahí, pero no parecían amenazantes. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, le mostró una placa. Venimos de parte del comandante Ruiz. No queremos hacerle daño, queremos hablar. ¿Sobre qué? Sobre cooperación, pero no del tipo que usted piensa. Los dejó entrar con todos los músculos tensos, listo para gritar, pelear, lo que fuera necesario. Se sentaron. El hombre del bigote gris habló. Me llamo Roberto Muñoz, soy de la vieja guardia, de cuando la policía investigaba crímenes, no los cometía. Lo que está pasando en México. No todos estamos de acuerdo. Hay algunos de nosotros dentro del sistema que queremos que pare, que queremos justicia también. ¿Y qué quieren de mí? Información, los nombres de los desaparecidos que ha documentado, los testimonios que ha recopilado. Queremos filtrarlos a fiscales federales que sí están intentando hacer algo. Gente que no está comprada, que no está amenazada. Es poco, es lento, pero es algo. Don Esteban los estudió. ¿Era una trampa? ¿O realmente existían policías honestos tratando de hacer lo correcto desde dentro? ¿Cómo sé que puedo confiar en ustedes? Roberto sacó una carpeta. Dentro había fotos de la fosa común, reportes forenses, documentos oficiales que nunca deberían haber salido de las oficinas gubernamentales. Porque ya estamos arriesgando nuestras vidas solo al estar aquí. Porque nosotros también perdimos gente. Mi hermano era sindicalista. Desapareció en el 77. Nunca encontramos su cuerpo. Esto es personal para mí también. Don Esteban vio verdad en sus ojos. O quería verla porque necesitaba creer que no todo estaba podrido. Necesito pensarlo y hablar con otras personas. Entiendo, tome mi número. Cuando esté listo, llame. Pero no tarde mucho. Cada día que pasa, más evidencia se destruye, más testimonios se pierden. Se fueron. Don Esteban se quedó con el papel en la mano, mirándolo como si fuera una serpiente que pudiera morderlo en cualquier momento. Cuando Lupita regresó, le contó lo sucedido. Ella tampoco estaba segura. Podría ser una trampa, dijo, pero también podría ser real. ¿Qué dice tu instinto? Mi instinto dice que estoy cansado de vivir con miedo, que quiero creer que hay gente buena tratando de hacer lo correcto, que quiero que esto sirva de algo. Entonces consulta con Guadalupe, con Fernando, con el padre Sebastián. Si ellos creen que es legítimo, adelante. Don Esteban hizo exactamente eso. Durante la siguiente semana, se conectó con la red de resistencia. Investigó sobre Roberto Muñoz, hizo preguntas discretas. Las respuestas que obtuvo fueron cautelosas, pero no negativas. Conozco a Muñoz, dijo el padre Sebastián. Es de los viejos. Nunca estuvo involucrado en la represión. Si dice que quiere ayudar, probablemente es cierto, pero aún así, ten cuidado. Finalmente, don Esteban llamó al número. Se reunió con Roberto en un parque público, con Lupita a distancia observando, lista para pedir ayuda si algo salía mal. Decidí confiar, dijo don Esteban, pero con condiciones. Nada que ponga en peligro directo a las familias, nada que pueda ser usado para más represión, solo información que ayude a encontrar justicia. Acepto sus términos. Comenzaron a trabajar juntos. Don Esteban pasaba copias de testimonios, nombres, fechas. Roberto los introducía al sistema judicial, presionaba a fiscales, construía casos. Era trabajo lento, frustrante, con más fracasos que éxitos. Pero de vez en cuando había victorias pequeñas. Un policía judicial arrestado por tortura, un funcionario acusado de encubrimiento, un documento oficial que admitía la existencia de desapariciones forzadas, grietas en el muro. Noviembre llegó con vientos fríos que anunciaban el invierno.
Don Esteban cumplió 62 años sin celebraciones, solo con un pastel pequeño que Lupita le compró con sus pocos ahorros. Se sentaron a comerlo en silencio, pensando en cómo un año atrás todo era diferente. ¿Te arrepientes?, preguntó Lupita. ¿De qué? De haber elegido resistir. Podríamos haber cooperado con ellos, mantenido la taquería, vivido nuestras vidas. Don Esteban la miró. Lupita, eso no hubiera sido vivir. Hubiera sido existir con un agujero en el alma. Prefiero estar aquí, escondido, pobre, pero con mi dignidad intacta, y contigo, orgulloso de la mujer en la que te estás convirtiendo. Lupita sonrió a través de las lágrimas. Yo también estoy orgullosa de ti, papá. En diciembre llegaron noticias que sacudieron todo. Miguel Ángel Torres, el periodista que los había entrevistado, logró publicar su libro en España. México, la guerra sucia, se llamaba, y tenía un capítulo entero dedicado a la taquería San Benito. Fernando trajo una copia contrabandeada. Don Esteban leyó con manos temblorosas las páginas que contaban su historia, las historias de Ramiro, de Arturo, de todos los que desaparecieron. Estaba ahí, en tinta y papel, preservado para la posteridad. El mundo está leyendo esto, dijo Fernando con emoción, en España, en Francia, en Estados Unidos. México ya no puede negar lo que está pasando. La verdad salió a la luz. Don Esteban lloró, no de tristeza, sino de alivio. Todo lo que habían sufrido, todo lo que habían arriesgado, había servido de algo. La verdad estaba afuera, y una vez afuera no se podía volver a meter en la oscuridad. Los últimos días de 1984 fueron de reflexión. Don Esteban y Lupita habían sobrevivido un año que había transformado sus vidas para siempre. Habían perdido su hogar, su negocio, su vida normal, pero habían ganado algo más importante, la certeza de que habían estado del lado correcto de la historia. La noche del 31 de diciembre, mientras Saltillo celebraba con fuegos artificiales, don Esteban y Lupita se sentaron en el pequeño balcón de su departamento, mirando las luces en el cielo. ¿Qué deseas para el nuevo año?, preguntó Lupita. Justicia y libertad. Para México, para todos los que fueron desaparecidos, para las familias que buscan. ¿Y tú? Lo mismo. Y que algún día podamos volver a Monterrey, que puedas reabrir la taquería San Benito, que pueda estudiar medicina como siempre quise, que podamos vivir sin miedo. Algún día, Lupita, no sé cuándo, pero algún día. Se abrazaron mientras el año nuevo llegaba con estruendo de pólvora y gritos de celebración. Don Esteban sabía que 1985 traería nuevos desafíos, nuevos miedos, nuevas pérdidas. Pero también traería más documentación, más testimonios, más grietas en el muro de impunidad. La lucha continuaría, nombre por nombre, historia por historia, testimonio por testimonio. Porque en un país donde el Estado desaparece a su propia gente, recordar es un acto revolucionario. Documentar es resistir, y negarse a olvidar es la forma más pura de libertad. La taquería San Benito estaba cerrada en Monterrey, sus mesas vacías, su comal frío, pero vivía en las páginas de un libro que circulaba por el mundo. Vivía en los archivos que don Esteban y Lupita construían día a día. Vivía en la memoria de todos los que comieron ahí, que hablaron ahí, que soñaron ahí con un México diferente. Y mientras existiera esa memoria, mientras alguien recordara, la taquería nunca estaría verdaderamente cerrada. Don Esteban miró hacia el norte, hacia donde Monterrey dormía bajo sus chimeneas humeantes. Algún día volvería. Algún día abriría de nuevo las puertas. Algún día serviría tacos de nuevo. Pero esta vez serían tacos de libertad. Esta vez nadie tendría miedo de hablar mientras los comía. Esta vez México sería diferente. Tenía que serlo, porque demasiados habían muerto para que no lo fuera.